tal? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Queridos y queridas hermanas, estamos transmitiendo a través de Tierra Prometida en el Ajusco y desde la Ciudad de México, ya miércoles 24 de marzo de 2021. Así es que, pues, sean ustedes bienvenidos, amados y amadas hermanas, a esta nueva transmisión que estamos teniendo el día de hoy. Entonces, pues bueno, seguimos con esta serie sobre los propósitos de Dios, pero hoy quiero continuar un poquitito lo que hablamos la semana pasada, de cómo el Espíritu Santo de Dios trabaja en nosotros para transformarnos, ¿verdad? Para ir cambiando nuestra vida y cómo opera el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, pues vamos a seguir adelante porque la verdad es que la madurez cristiana, el desarrollo de la vida, el crecimiento espiritual es de suma importancia para todos nosotros, queridos hermanos y hermanas. Buenas noches tengan todos ustedes. Confío en el Señor en que están todos ustedes bien y bendecidos y bendecidas también. Entonces les decía que hoy voy a continuar. Entonces podríamos decir que hoy no será la parte 5, sino voy a dar la parte 4B, ¿ok? Voy a hablar sobre cómo es que tú y yo podemos ser transformados por la verdad. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, nosotros tenemos que la verdad es Jesucristo, esa palabra de vida. Esa palabra de vida es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pues, ¿cómo es que tú y yo podemos ser transformados día a día, momento a momento, a través de la verdad? Sí, de hecho dice en Mateo capítulo 4, dice la palabra de Dios así: las personas necesitan más que pan para vivir. Tienen que alimentarse de cada palabra de Dios. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Sí, y en Hechos capítulo 20 dice la palabra de Dios: la palabra de gracia de Dios puede convertirlos en lo que Él quiere que sean y darles todo lo que puedan necesitar. Entonces, la verdad nos va a transformar, la verdad nos va a cambiar. Momento a momento, día a día, vamos a ir siendo cambiados. El crecimiento espiritual, amados hermanos y hermanas, es el proceso de reemplazar las mentiras con la verdad. Jesús oró: santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Nos lo dice la palabra de Dios. Cuando Jesús está hablando, Él está diciendo, ¿sabes? Santifícalos por medio de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? A lo mejor eso era algo que se estaban preguntando los que estaban escuchando todo esto. Y dice, ¿qué es la verdad? Bueno, y Él mismo responde: tu palabra es la verdad. La revelación es necesaria para la santificación. Así es que el Espíritu de Dios, amados hermanos, usa la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios, para ser como Jesús. Escúchalo bien, amado hermano, hermana. Para ser como Jesús, tenemos que llenar nuestras vidas con su palabra. La Biblia, de hecho, dice: a través de la palabra somos completados y moldeados
para las tareas que Dios tiene para nosotros. Así es que, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios es diferente, escúchalo, la palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Está viva. Jesús dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo a su alrededor, toda la creación existe porque Dios habló, porque Dios dijo. Él, mi querido hermano, hermana, Él solo habló, ¿sí? Y todo empezó a existir. ¿Te das cuenta de eso? Sin la palabra de Dios, tú ni siquiera, ni yo, estaríamos vivos. Santiago señala y dice, Dios decidió darnos vida. Dios decidió darnos, Dios decidió darnos vida mediante la palabra de la verdad para que fuéramos lo más importante de todas las cosas que hizo. Amados hermanos, entonces la Biblia es mucho más, escúchalo bien, es mucho más que una guía doctrinal. La palabra de Dios genera vida, crea fe, produce cambios. De hecho, la palabra de Dios atemoriza al diablo. Otra cosa, que la palabra de Dios causa milagros, suceden milagros a través de la palabra de Dios. Sana heridas, forma el carácter de la gente, transforma circunstancias. La palabra de Dios imparte gozo, vence la adversidad, derrota la tentación. ¿Qué más podríamos decir? Infunde esperanza, da poder, limpia nuestras mentes. Hermano, hace que cosas existan. Dios nuestro Señor dijo, hágase y se hizo. Hágase el sol, háganse las estrellas, los mares, sepárese el firmamento. Dios es bueno, hace que cosas existan y garantiza su futuro para siempre. No podemos vivir, escúchalo y si quieres anótalo, no podemos vivir sin la palabra de Dios. Nunca, hermano, escúchame, nunca la descuides. Deberías de considerar la palabra de Dios. Deberías de considerarla seriamente. Deberías de considerarla pero tan esencial, la palabra de vida, para que tu vida sea transformada, ¿sí? Como el mismísimo alimento. Job dijo, he atesorado las palabras de tu boca más que mi pan diario. La palabra de Dios es la nutrición espiritual que tiene que tener todo ser humano para cumplir su propósito en la vida. Y estamos hablando de los propósitos de Dios para tu vida. Y inicié diciendo, para los que llegaron tarde, inicié diciendo que hoy pues no tocaría la parte 5 de esta serie, sino más bien es como la parte 4B, ¿ok? Entonces estamos hablando sobre cómo es que la palabra de Dios o cómo podemos ser transformados por la palabra de Dios. Entonces yo te decía que la palabra de Dios es un nutrimento espiritual, ¿sí? Tú tienes que tener esto para cumplir tu propósito. La Biblia es llamada nuestra leche, nuestro pan, nuestra comida sólida, nuestro postre. Amados hermanos, este banquete de 4 tiempos o de 4 platos es el menú de la palabra de Dios, del Espíritu Santo para la vitalidad espiritual y el crecimiento. Pedro nos aconseja, tengan ganas, muchas ganas, muy fuertes
de leche espiritual, a fin de que mediten, a fin de que mediante ella, puedan crecer en su salvación. Así es que tú y yo, querido hermano, necesitamos permanecer. Di conmigo, permanecer. Tú y yo necesitamos permanecer en la palabra de Dios. ¿Sabes que han habido muchos que escuchan la palabra de Dios y pasa lo que la parábola del sembrador? Algunos se han apartado, se han alejado del camino de nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad existen más Biblias en imprenta que jamás hayas visto o escuchado. Pero una Biblia en un librero no sirve de nada. Millones de creyentes, amado hermano, millones de creyentes padecen lo que llamaríamos anorexia espiritual. Se están muriendo de hambre debido a esta mala nutrición espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús, debes alimentarte de la palabra de Dios. Tiene que ser tu prioridad. Jesús llamó a esto permanecer. Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, entonces son verdaderamente discípulos míos. En la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios, amados hermanos, incluye 3 actividades. Porque mira, la primera actividad que ocurre es que tú y yo tenemos que aceptar su autoridad. La Biblia tiene que convertirse en el estándar autoritativo de mi vida, de tu vida. El compás en el que tú te diriges, el compás, el ritmo de tu vida, en el que confías, en el que te da dirección, el consejo que escuchas para tomar decisiones sabias y el criterio fundamental que usas para evaluar todo. La Biblia tiene que tener siempre la primera y la última palabra en tu vida. ¿Ok? Eso es fundamental, eso es importantísimo. Muchos de nuestros problemas ocurren porque basamos nuestras decisiones en autoridades inciertas. La cultura, dices, pues todo el mundo lo hace y como todo el mundo lo hace, pues yo también. La tradición es que siempre lo hemos hecho así. La razón parecía lógico y entonces lo haces y te va mal. O la otra que está peor que todas estas serían las emociones. Es que se sentía bien. Es que se sentía bien. Todas estas autoridades han sido hechas defectuosas por la caída de Adán. Lo que necesitamos es un estándar perfecto que nunca nos lleve en la dirección equivocada. Amados, amadas hermanas, únicamente la palabra de Dios cumple este requisito. Solo la palabra de Dios. Salomón nos recuerda, toda palabra de Dios es sin defecto. Y Pablo lo explica de esta manera cuando dice, todo en la Escritura es la palabra de Dios. Absolutamente toda es útil para enseñar, para ayudar a las personas, para corregirlas y para enseñarlas cómo vivir. En los primeros años, quiero contarte esto, en los primeros años del ministerio de Billy Graham, pasó por un tiempo en el que luchó con dudas acerca de la verdad, incluso de la autoridad de la Biblia. Y una noche iluminada, lo puedes leer en su biografía, una noche iluminada por la luna, él cayó de rodillas llorando y le dijo a Dios que a pesar de esas partes confusas que no entendía, desde ese mismo momento en adelante, él iba a confiar totalmente en la Biblia como la única autoridad para su vida y su ministerio. ¿Sabes? Billy Graham, desde ese día en adelante, la vida de él fue bendecida con poder y efectividad extraordinaria.
La decisión más importante que puedes tomar hoy es resolver este asunto de quién, de cuál va a ser la máxima autoridad para tu vida. Decide, en este momento tú decides decir que la cultura, por ejemplo, y tu vida va a estar perdida. O a lo mejor tú has decidido que sea la tradición o la razón o las emociones. Pero tú tienes que decidir. De hecho, ya has decidido. Déjame te digo esto. Cuando tú no decides, alguien más ya decidió por ti. Claro que sí. Cuando tú no decides, la cultura va a decidir por ti a través de todos los comerciales y de todo ese bombardeo que hay a tu vida. Y entonces ellos deciden por ti, definitivamente. Ahora sí que cuando tú no tomas una decisión, ya la tomaste. Algo paradójico, ¿no crees? Pero la verdad es que tú debes decidir hacer de la Biblia tu autoridad final. Tienes que determinar que lo primero que va a presentarse cuando tomes una decisión, la pregunta primera que va a ocurrir en tu mente, y esa es una decisión que debes hacer, es ¿qué es lo que la Biblia dice? Resuelve que cuando Dios dice que hagas algo, tú confiarás en la palabra de Dios y lo harás, ya sea que tenga o no sentido, ya sea que sientas o no sientas hacerlo. Necesitas adoptar la declaración de Pablo como una afirmación personal de fe. Creo todo lo que concuerda con la ley y lo que está escrita por los profetas. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Entonces, querido hermano, hermana, la otra cosa que también te estaba comentando, la segunda cosa, es que tú tienes que ir asimilando su verdad. No es suficiente solo creer en la Biblia. Tengo que llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda entonces transformarme con la verdad. Hay 5 maneras de hacer esto. Tú puedes recibirla, puedes leerla, puedes investigarla, puedes recordarla y puedes reflexionar en ella. Sí, tienes que recibir la palabra de Dios cuando la escuchas. Tienes que hacerla tuya, leerla. ¿Sabes que hay más de 3,000 promesas en la Biblia que son para ti, querido hermano, hermana? Entonces, te decía yo, necesitas recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionar en ella. Si tú no haces esto, querido hermano, estás alimentándote deficientemente. Te estás alimentando deficientemente. Así es que, amado hermano, la otra cosa que tienes que hacer es que tienes que no solo creerla, estudiarla, meditarla, aplicarla, todo esto que ya te dije, sino que también tienes que aplicar sus principios. Recibir, leer, investigar, recordar, reflexionar en la palabra de Dios no nos sirve de nada si fallamos en ponerla en práctica. Tenemos que convertirnos en hacedores de la palabra. De todos, de todos. Este es el proceso, el paso más difícil, porque Satanás pelea intensamente. A él no le importa que vayas a estudios bíblicos, no le importa que escuches la palabra de Dios, no le importa que oigas cassettes, CDs, perdón, ya no hay cassettes. No le importa que escuches nada de eso, querido hermano. Mientras tú no la pongas en práctica, él está tranquilo. Él está como si nada, esperándote, mirándote, viendo cómo pasan los días en tu vida sin suceder nada. No nos engañamos a nosotros mismos cuando asumimos que porque hemos oído o leído o estudiado la verdad, que la hemos internalizado, querido hermano. En realidad,
puedes estar tan ocupado yendo a la próxima clase o al próximo seminario o a la próxima conferencia bíblica que no tienes tiempo para implementar la palabra de Dios, para implementar todo lo que tú ya has aprendido. Se te olvida el camino, se te olvida por dónde debes de ir, que no solamente es estar llenándote de estudios y de cosas, de información. Si tú no lo llevas a la práctica, simplemente estás perdido. Escúchame bien esto, y si quieres, escríbelo. Sin la implementación, sin la puesta en práctica de lo que escuchas, lees, estudias, de la palabra de Dios, ¿sí? Todo lo que has aprendido, sin la implementación de todos tus estudios bíblicos, no sirven de nada. No sirven de nada. Jesús dijo, todo aquel que escuche estas palabras que yo les digo y las pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Jesús, de hecho, también señaló que la bendición de Dios viene al obedecer la verdad, no de solo saberla. Él dijo, ahora que saben estas cosas, serán bendecidos si las hacen. Entonces, una razón por la que evitamos la aplicación personal no solo es porque es difícil o incluso a veces hasta dolorosa. Sí, dolorosa. Implementar la palabra de Dios a veces puede ser dolorosa, como ama a tus enemigos. ¿Verdad? Ora por los que te roban, te ultrajan, ora por ellos. Eso duele. Muchos de ustedes han de haber dicho ouch en vez de amén. ¿Sí? Entonces, la verdad, dice la palabra de Dios, que la verdad te va a hacer libre. Pero primero puede que la palabra de Dios, escúchame, la palabra de Dios dice que la verdad te hará libre. Pero puede ser que antes de hacerte libre, primero te va a hacer miserable. Yo sé que estás haciendo cara de extrañeza, cara de ¿qué estás diciendo? Pero esa es la verdad. Te acabo de decir, ama a tu prójimo, si te dan en una mejilla, pon la otra, etcétera. Todas estas cosas que bendigamos y no maldigamos, ¿sí? ¿Sí o no cuando lo lees? Dime, ¿sí o no cuando lo lees? Lo primero que sientes es aberración, es dolor, te sientes miserable. Pero una vez que lo llevas a la práctica, sí, mi querido hermano, te hace libre. La palabra de Dios expone nuestros motivos, señala nuestras faltas, reprocha nuestro pecado y espera que cambiemos. Es la naturaleza humana resistirse al cambio. Y por eso, amado hermano, aplicar la palabra de Dios es un trabajo duro. Por esta razón es muy importante que discutas estas aplicaciones personales con otras personas, que hables con alguien sobre estas aplicaciones personales cuando no te está yendo muy bien. Pero ¿sabes qué es lo que miro? Constantemente, con gente madura en el Señor o que parece estar madura, constantemente lo miro. Y tenemos una tendencia natural y Satanás nos ayuda un poquito más, ¿verdad? Pero cuando es implementar la palabra de Dios, la primera cosa que ocurre en nuestra vida, cuando estamos pasando por una situación difícil y que la palabra de Dios nos habla para que tú y yo la implementemos, lo primero que hacemos es cerrar nuestros oídos. Segundo, aislarnos. Tercero, desobedecer. Es lo que hacemos. Amados, yo insisto mucho con ustedes que asistan a un grupo de crecimiento.
Insisto, insisto, insisto. Y muchos de ustedes están dentro de un grupo de crecimiento y los felicito. Pero hay otro tanto de ustedes que han hecho oídos sordos y no se están congregando ni los domingos, ni en un grupo de crecimiento, ni nada. Pero en un grupo de crecimiento tú puedes, amado hermano, discutir, hablar de tus dificultades, discutir sobre las situaciones de cómo aplicar un pasaje de la Biblia a tu vida. Te vas a encontrar con hermanos y hermanas que les ha pasado lo mismo y que fue difícil para ellos aplicar una porción de la escritura, pero que lo lograron y cómo fue la bendición para ellos. Cuando tú escuchas eso, entonces, querido hermano, hermana, pues te animas, ¿verdad? Te das cuenta que puede haber bendición y vas para adelante y empiezas a practicar la palabra de Dios, ¿ok? La mejor manera de convertirte en un hacedor de la palabra es la de escribir siempre un paso de acción, una acción para hacer, como resultado de esa lectura que hiciste de la palabra de Dios, de ese estudio, de esa reflexión que hiciste de la palabra de Dios. Necesitas desarrollar el hábito de escribir exactamente lo que tienes la intención de hacer, ¿sí? Este paso de acción deberá ser personal. Entonces, cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y Dios te está hablando de su verdad, entonces tú tomas nota cuando ya terminaste de hacer la reflexión y el estudio, y entonces tomas nota y pones: esto es lo que voy a llevar a cabo. Te dije al principio que la palabra de Dios es la que nos transforma, ¿sí? La palabra de Dios es la que nos transforma. Por eso la insistencia de que estudies la Biblia, leas la Biblia, memorices la Biblia, entiendas la Biblia, pero la parte importante es practicar la palabra de Dios. ¿Puedes decirlo conmigo? Necesito practicar la palabra de Dios. Hermanos, escribe. ¿Cómo puedo? ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? He leído: ama a tu enemigo. ¿Sí? Al que te robó y te quitó la túnica, dale también la capa. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer al respecto? Y ya te dije, la palabra de Dios, antes de hacerte libre, seguro te va a hacer sentir miserable, porque vas a decir: ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que darle más? ¿Por qué tengo que ponerle otra mejilla? ¿Por qué tengo que bendecirles si ellos siempre me maldicen? Amado hermano, hermana, necesitas practicar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios ya te ha dicho que hagas? ¿Qué es, repito, qué es lo que Dios ya te ha dicho que hagas por medio de su palabra que todavía no has empezado a hacer? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas, que todavía no haces y que necesitas empezar a hacer? Piensa en esa pregunta. ¿Quieres tomar nota? ¿Qué es lo que Dios ya me ha dicho que haga por medio de su palabra que todavía no he empezado a hacer? Escribe esa pregunta y después entonces empieza a escribir frases, acciones que te van a llevar a poner en práctica algo sobre lo que has escuchado y la palabra de Dios te está diciendo. ¿Sí? Acércate con un compañero espiritual. Acércate con un compañero espiritual. Dijo D.L. Moody: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Eso dijo D.L. Moody. La Biblia no fue dada para darnos o aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. ¿Qué vas a hacer, querido hermano, amigo, que estás escuchando esto?
Tu vida no ha sido cambiada. Llevas años y tu vida es igual o peor de como era antes. Amado, necesitas dejar que la palabra de Dios transforme tu vida con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y que tu vida empiece a dar frutos de verdadero arrepentimiento y tu vida empiece a cambiar. Porque la palabra de Dios no nos fue dada para aumentar conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Yo quiero que inclines tu rostro ahí donde te encuentras. Cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy delante de ti. Reconociendo, Padre, si este es tu caso, haz esta oración. Reconociendo que no he cambiado mucho, que tú me has hablado a través de predicaciones, de estudios, de seminarios, de tu palabra, del análisis de la Biblia, de la reflexión en la Biblia. Me has hablado de muchas maneras y hay cosas en mí que necesitan cambiar. Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Dile: Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Quiero, Señor, yo quiero poner de mi parte para ser transformado por el poder de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. Yo sé que va a doler, yo sé que no va a ser fácil, pero yo quiero, Señor, que me ayudes a cambiar, que tu palabra me transforme, que tu palabra me cambie, Señor. Ya no quiero seguir siendo el mismo. Anteriormente tomé decisiones que mis emociones tomaban, que mi cultura, lo que me rodeaba, lo que decían. Señor, todo esto guiaban mis decisiones, pero hoy yo quiero tomar decisiones acertadas. Quiero tomar decisiones que vengan de la decisión de tu palabra, de la dirección de tu palabra, y que yo pueda, Señor, tomar esas decisiones correctas. Guía mi vida, Señor. Guía mis pasos, Señor. Ayúdame a ver que no todo lo que brilla es oro, Padre mío, y ayúdame a esforzarme y a ser valiente para escudriñar y poner en práctica tu palabra. Porque tu palabra es vida y tu palabra es verdad. Quiero ser transformado por tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Y si quieres puedes decirle: Señor, me arrepiento de haber ignorado tu palabra por todo este tiempo. Me arrepiento. Ayúdame a ser diferente. Ayúdame a tomar las mejores decisiones, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo, buen provecho. Tengan una cena excelente. Mis bendiciones. Nos vemos el domingo o cuando Dios lo permita. Un abrazo. Hasta luego. Dios les bendiga.